Matemáticas en la comunicación. Vídeo 4.6. Orden de un elemento en un grupo. Primera parte. Este es probablemente el vídeo más abstracto de toda esta tanda. Lo incluimos porque este tema, el orden de un elemento en un grupo, tiene consecuencias que vamos a utilizar en otros vídeos posteriores. Como resulta un tema algo largo, lo hemos dividido en dos partes. En esta primera, trataremos de grupos y subgrupos. Vamos a recordar lo que es un grupo y por qué nos interesa. Todas las estructuras que trataremos en estos vídeos son siempre conmutativas. Para operar en un conjunto numérico o en un conjunto de datos necesitamos una operación, es obvio, ¿no? El objeto matemático más elemental que nos interesa es entonces un conjunto con una operación. Esto es a lo que llamamos un grupo. Por ejemplo, los números enteros con la operación suma. Dados dos números, 3 y 2, podemos sumarlos. Claro que sobre los enteros también tenemos otra operación, el producto. De la misma manera podemos multiplicar 3 por 2. Pero no cualquier operación nos sirve. Si queremos que sea útil, operativamente útil, esa operación debe poder deshacerse. En el ejemplo anterior, podemos hacer 3 más 2, 5, pero también podemos deshacer 3 menos 2, 1. Porque 2 posee un inverso para la suma, que es menos 2. Esta posibilidad no existe para el producto. No podemos dividir 3 entre 2 sobre los enteros. Traducido esto en términos matemáticos. En un grupo debe existir un elemento neutro para esa operación del grupo, un elemento que no cambia nada. El 0 en el caso de la suma, el 1 para el producto. Y cada elemento G debe poseer un inverso G', tal que G operado con G' dé E, el neutro. Ese G' es el que permite deshacer lo que hace G. Menos 2 es el inverso de 2 para la suma. Por el contrario, no existe inverso multiplicativo de 2. Estos inversos nos permiten operar satisfactoriamente. Por ejemplo, resolver una ecuación como esta. 2 más x igual a 5. Restando 2 en cada lado, obtenemos x igual a 3. Así que los enteros son un grupo para la suma. La suma funciona bien con ellos. Pero, sin embargo, para el producto las cosas no van bien. No puede resolverse una ecuación 2 por x igual a 5. Justo por esa imposibilidad se inventaron los números racionales, las fracciones, para poder tener inversos multiplicativos. En un grupo debe existir un elemento neutro y cada elemento debe poseer un inverso. Los enteros no son un grupo para el producto. Por supuesto, hay muchos más grupos aparte de los enteros. Un par de definiciones. Decimos que un grupo G es finito si tiene una cantidad finita de elementos. En tal caso, llamamos orden de G a su cardinal, a esa cantidad de elementos. En las matemáticas de la comunicación, los grupos más interesantes son los finitos, porque para una computadora todo es finito, ya que solo es capaz de manejar una cantidad finita de estados o de datos. Entre los grupos que más nos interesan están los cocientes z sobre nz, que, recordemos, se pueden identificar con el conjunto 0, 1, 2 hasta n-1, con las operaciones módulo n. Como estas operaciones provienen de las de los enteros, estos cocientes son grupos para la suma. Z sobre 8z es un grupo aditivo finito con 8 elementos, es decir, de orden 8. Pero, por la misma razón, ese cociente no es un grupo multiplicativo. No todos sus elementos poseen inverso multiplicativo. Luego no siempre se puede dividir. Recordemos que, como vimos en el vídeo 4.3, un elemento A posee inverso si es coprimo con n. Por ejemplo, en z sobre 8z, 2 no es coprimo con n y no posee inverso. Mientras que 3 sí es coprimo con n, sí es coprimo con 8 y sí posee inverso, que es el mismo. 3 por 3 es 9, que es 1 módulo 8. Pero claro, por esa misma razón, el conjunto de los elementos que sí poseen inverso, el conjunto de los A coprimos con n, sí es un grupo para el producto, porque todos sus elementos tienen inverso. Le llamamos grupo de unidades, y obviamente es finito. De hecho, como vimos en el vídeo anterior a este, el 4.5, su cardinal es phi de n,
Phi es la función de Euler. Por ejemplo, el grupo de unidades de z sobre 8z tiene phi de 8 igual a 4 elementos. Hay 4 elementos con inverso. Otra definición más. Un grupo G es cíclico si consiste en las composiciones sucesivas de alguno de sus elementos. Si existe un elemento G minúscula, de manera que el grupo sea G, G compuesto con G, G compuesto con G compuesto con G, hasta un cierto G compuesto con G compuesto con G, n veces, en que se obtenga como resultado el elemento neutro, E. Ese elemento G que produce el grupo cíclico es un generador del grupo, o el grupo está generado por el elemento G pequeña. Lo escribimos así, como vemos. Ese generador no es necesariamente único, como veremos un poco más adelante. Por ejemplo, z sobre nz es cíclico para la suma. Es 1, 1 más 1, 1 más 1 más 1, y así hasta que lleguemos a 1 más 1 más 1 más 1 n veces, en que obtenemos el resultado 0, el neutro. Z sobre 8z es 1, 1 más 1, hasta 1 más 1 más 1, 8 veces, en que obtenemos el 0. Sin embargo, las unidades de z sobre 8z no forman un grupo cíclico para el producto. Es fácil verlo. Pero las de z sobre 7z sí lo forman. Son las potencias de 3. 3, 3 al cuadrado, 3 al cubo, hasta 3 elevado a 6 cuando se completa todo el grupo. 3 es un generador de este grupo. Otro ejemplo para variar un poco. Los giros que dejan invariante un hexágono. Lo giramos, pero no lo cambiamos. ¿Qué giros son estos? El más simple de todos, el más elemental, es el de 60 grados con centro en el centro del hexágono. No cambia el hexágono, llamamos G a este giro. También deja invariante el hexágono el giro de 120 grados, que es 2 veces el de 60, es decir, que es G cuadrado. Y también dejan invariante el hexágono los giros de 180, 240, 300 y 360 grados, que son G al cubo, G a la 4, G a la 5 y G a la sexta. Este último, G a la sexta, el giro de 360 grados, es el neutro, porque girar 360 grados es lo mismo que girar 0 grados, es la identidad. El conjunto de estos giros es un grupo, ya que el inverso de un giro es otro giro, el de ángulo complementario hasta 360 grados. Así que tenemos un grupo cíclico con 6 elementos generado por el giro G de 60 grados. Pero también, si nos fijamos, generado por G a la quinta, 300 grados. A base de giros de 300 grados tenemos todas las posibilidades anteriores. 2 giros G a la 5 da un giro G a la 4. 3 giros G a la 5 da un giro G a la 3, etc. Quizá es más fácil verlo geométricamente. Un giro G a la 5, 300 grados, es un giro de 60 grados hacia atrás. Esto es en cuanto a grupos. Debemos hablar también de subgrupos. ¿Qué es un subgrupo? Hemos visto que tanto G como G a la 5 generan todo el grupo de giros. ¿Qué generan los otros elementos del grupo? Por ejemplo, G cuadrado, giro de 120 grados. ¿Qué giros obtengo componiendo giros de 120? Pues 120, 240, 360. O G cuadrado, G a la 4, G a la 6. También es un grupo. Un conjunto con una operación que tiene un elemento neutro, el giro de 360 grados, G a la 6, y cada elemento, cada giro, tiene un inverso. El inverso de G cuadrado es G a la 4, porque componiendo los dos me da G a la 6. Es un grupo, que es una parte del grupo total G mayúscula. Para simplificar la exposición, a partir de ahora y en todo lo que sigue vamos a asumir que G es un grupo finito de orden n y lo vamos a escribir como grupo multiplicativo para el producto. Su elemento neutro es entonces el 1. Un subgrupo de un grupo G es una parte S de G que ella misma es también un grupo. Como sucedía antes con el giro al cuadrado, en general cualquier elemento A del grupo G genera un subgrupo, el conjunto de sus potencias sucesivas, que claro es cíclico.
Nos interesan esos subgrupos, los generados por un elemento y que están formados por sus potencias. Tomemos un elemento A del grupo y consideremos todas sus potencias hasta el infinito. ¿Cómo son esas potencias sucesivas? Como G es finito, en algún momento se repetirá un elemento en esa sucesión de potencias. Digamos que la primera repetición es que A elevado a la potencia I vuelve a aparecer después como A elevado a la potencia J. Entonces, A elevado a J menos I es A elevado a J dividido entre A elevado a I, el resultado es 1. Luego, en la sucesión de potencias, el 1 aparece antes de que haya ninguna repetición. Es decir, 1 será A elevado a una potencia K. Hasta ahí, todas las potencias que han aparecido son distintas. A partir de ahí empiezan las repeticiones. La misma secuencia del principio se repite y se repite indefinidamente, como en el modelo que vemos. Y el subgrupo generado por A son las potencias distintas que hay en la sucesión, es decir, la primera tanda, A al cuadrado hasta A a la K, que es 1. Por ejemplo, en las unidades de z sobre 7z, las potencias de 2 son 2, 2 al cuadrado y 2 al cubo. Y 2 al cubo ya es 1. Este es el subgrupo generado por 2. En las potencias de 3 tenemos que llegar hasta 3 elevado a 6 para obtener ese 1. Y en las potencias de 6 ya obtenemos 1 con la potencia 2. Estamos ya en condiciones de definir lo que es el orden de un elemento. Vamos a descansar un momento y seguimos en la segunda parte de este vídeo.